Hola Iglesia, bienvenidos a este nuevo espacio para poder seguir creciendo juntos en las verdades de Dios. Creemos que será muy bueno para nosotros poder refrescar lo que compartimos durante nuestros servicios presenciales, para que si no pudiste estar, recibas lo que Dios tiene para vos con este mensaje. Y si estuviste presente, pero querés volver a escucharlo, que esta vez traiga algo nuevo a tu corazón. Abracemos la visión que Dios tiene para nosotros, plantados en su casa y creciendo en gracia. Tenemos mes aniversario y como recién arranca el mes, solemos decir que nuevo mes hay... Vamos, están metidos. Bueno, nuevo mes, nueva serie. ¿Cuántos vieron ahí en Instagram de qué se trata o cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cuántos vieron en las teles también? Testigos. Así que si no lo habías visto en Instagram, lo estás viendo ahora. Testigos. Cada año que Human está de cumpleañitos, primero nos pasa algo parecido a lo que le pasa a Lara, pero creo que en Human se exponencia. A Lara le encanta festejar una semana su cumpleaños. A Human le encanta festejar un mes su cumpleaños. Así que hoy arrancan los festejos. ¿Y qué nos gusta cada agosto de cada año desde que inició Human es contar un poco lo que somos, lo que está pasando entre nosotros, lo que estamos viviendo, pero también un poco ir pensando en lo que viene. Y antes de arrancar con esta serie, que creo que la va a romper toda, había un versículo que estaba en mi corazón y quería compartirles respecto a esta serie, y está en 2 Corintios 3 y dice: y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros. Una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. En esta serie vamos a escuchar testimonios de personas de la casa que vivieron durante este tiempo. Así que vamos a tener una dinámica como va a haber muchas personas acá pasando, viniendo, entrando. Así que necesito que toda tu atención esté a los 8 minutos que va a tener cada uno de ellos para compartir. Vamos a tener un 5x8 de 5 personas de la casa que van a compartir en 8 minutos una experiencia inolvidable para sus vidas. Y quiero que recibamos a la primera persona, mi amiga, hermana Angie. Bueno, un aplauso más fuerte para Angie que necesita ahí. Eso. Si trajiste para anotar, si tenés en tu celular la aplicación de notas, si tenés un WhatsApp que dice yo mismo, anotá porque va a haber mucha data en esta serie. ¿Sí? Que disfruten. Bueno, no se rían por mis papelitos, pero yo necesitaba un papelito. Bueno, me llamaron como testigo de lo que vi y viví en Human durante estos 5 años. Pero antes de contarles mi experiencia, quiero contarles y llevarlos al inicio, a cómo llegó Human a mi vida. Hace un par de años, específicamente en el 2016-2017, empecé una búsqueda de iglesia. Digo búsqueda porque jamás me animé a empezar a hacerlo. En ese momento, en esa época, yo escuchaba mucho en mi iglesia que si vos querías cambiarte o empezar a buscar otra iglesia que no era la tuya de ese momento, estabas fuera del espíritu. No sé si alguno escuchó esa frase alguna vez. No ibas a ser bendecido por Dios. Dios no te iba a cuidar mientras vos no vayas a la iglesia. Y todo eso hacía que a mí me agarre mucho miedo por querer empezar esta búsqueda. Así fue como de a poco, en ese momento de confusión, porque quiero admitir que en esa temporada no solo estaba con miedo y confusión, sino que mi relación con Dios y la mirada que tenía hacia Dios se iba desdibujando. Yo
ya no creía en la iglesia, amaba a Dios, pero no entendía lo que sucedía en la iglesia en ese tiempo. No podía comprender algunas actitudes y poco a poco fui dejando de asistir, hasta que un día no fui más. Y pasaron 2 años, y durante esos 2 años admito que lloré mucho porque realmente amaba a Dios, pero me sentía muy culpable de haberme alejado de Él, que para mí irme de la iglesia significaba estar lejos de Él. Todos estos pensamientos y esta angustia hacía que cada domingo, porque obvio, solo me ponía mal el domingo, porque el domingo era el día más importante del servicio y era el domingo el día que yo servía. Entonces yo andaba re bien en la semana, pero el domingo me ponía mal por no ir a la iglesia. Y me acuerdo que hubo algunos días que superaba esa tristeza y caminaba y le decía a Dios que yo quería encontrar el lugar, que quería animarme a iniciar esa búsqueda. Y medio que en chiste y medio que en verdad, cuando oraba y hablaba con Él, le ponía como mis pretensiones de iglesia. Y le decía, Dios, yo quiero ir caminando a mi iglesia. Dios, yo quiero que mi iglesia sea chiquita y mejor si está iniciando. Así no tengo que conocer a mucha gente y pasar por esa vergüenza. Y sí, digo que era medio chiste y medio verdad porque hoy, viendo cómo fue el desenlace, Dios contestó hasta la mínima cosa que le pedí. Y hoy me da mucha risa, pero me alegra que Dios sí me estaba cuidando y Dios sí me estaba escuchando, aún sin ir a una iglesia. Pero dentro de estos 2 años, también lo que me sucedió y lo que yo no podía ver fue que Dios me estaba haciendo vivir en comunión y en comunidad. Les cuento, para los que no saben, yo era compañera de Nati en la escuela y durante esos 2 años en los cuales yo no escuchaba a alguien hablarme de Dios dentro de una iglesia, o no tenía a quién contarle lo que me estaba pasando, no me podía dar cuenta que tenía una compañera con la que estábamos haciendo comunión cada día. Porque con Nati no solo hablábamos de nuestras cosas diarias, hacíamos chistes, sino que también teníamos esos momentos en los cuales cada una contaba de su experiencia y cada una soñaba con una iglesia. Esa iglesia que de a poco se fue materializando, haciendo concreta. Y es así que un día, en un living de una casa, frente a un pizarrón, me preguntaron, junto a 5 personas, me preguntaron cómo soñaba la iglesia que quería, a la que quería ir. Ya para toda mi estructura era un montón. Que 2 personas me estén preguntando cómo quería que sea la iglesia a la que quería ir, para mí ya era mucho. Era más de lo que yo le había pedido a Dios. Perdón. Y este fue un poco el proceso, ¿no? De cómo Dios fue respondiendo lo que yo le venía pidiendo. En el que se transformaban mis oraciones y pensamientos, como dije antes, en una realidad material, más específica. Estos fueron mis primeras experiencias en Human. Yo viví Human en cada charla, en cada encuentro, en cada pasillo del jardín, en cada caminata que hacíamos con Nati, porque en cada uno de esos encuentros y conversaciones que teníamos, yo podía vivir la esencia y podía sentir lo que siento hoy en Human y lo que siento cada vez que veo a cada uno de ustedes y cada vez que comparto con cada uno de ustedes.
esa esencia que nos caracteriza, que un día tuvo un origen más concreto, y que hoy, siendo muchos más, porque como dije antes, éramos 5 personas, hoy puedo ver reflejada esa pizarra en cada uno de ustedes. Ver a Human hoy a mí me llena de alegría y de emoción. No quiero llorar, pero no solo me llena de emoción por la cantidad, porque no es ahí donde me quiero quedar, sino porque puedo sentir y ver reflejado lo que anotamos en esa pizarra, en esa iglesia que soñábamos hoy en el lugar donde estamos, en cada espacio y en cada corazón de los que hoy forman parte de Human. Human no solo es un lugar, es una experiencia, es una transformación que refleja la esencia de Dios en nuestra vida. ¿Y a qué me refiero con esencia? A eso que sentís y olés al llegar a este lugar. A esa mirada de amor, de oportunidad y de futuro que un día pude sentir yo. A esa mirada de amor, de oportunidad, de futuro, a ese abrazo contenedor, sostenedor, consolador, a esa escucha sin prejuicio. En Human se siente amor y se vive amor. Ese amor es el que se desprende en cada una de las cosas que hacemos y somos. En lo personal, cada vez que paso por la puerta de Human, me siento como en casa. Puedo sentir ese olor a la comida de mi mamá. Puedo sentir ese almuerzo familiar al que deseo ir yo y todos mis familiares. Y puedo sentir ese abrazo de mi papá. Para mí, llegar a Human fue transformador realmente. Y no solo me transformó mi manera de ser, sino mi manera de hacer iglesia. Hace unos años yo pude ser parte de ese momento de escribir en esa pizarra lo que soñaba para la iglesia. Pero hoy te quiero invitar a cada uno de los que está acá, que agarre un marcador imaginario y repiense y piense y recuerde su experiencia en la iglesia. Y que escriba en esa pizarra la iglesia que sueñan y desean tener y que otros tengan. Y sí, hoy muchos de mis pensamientos fueron cambiando. Entendí que iglesia somos nosotros. Sos vos, soy yo. Somos iglesia donde estamos, en nuestras casas, en nuestra escuela, con nuestra familia. Entendí que soy iglesia sola o en comunidad y que Dios siempre te bendice. Dios sabe dónde plantarte y donde te plante vas a florecer. No tengas miedo de buscar donde quieras que lo haga. Y el por qué elegí Human y después de 5 años sigo acá es por mi testimonio y experiencia personal. Gracias. Bueno, ¿cuántos conocen a Jorge Drexler? Bueno, hay una canción que me encanta, una canción que me atraviesa en muchos sentidos, se llama
al otro lado del río. Y hoy quiero contarte un poquito por qué me atraviesa y por qué es tan importante. Mientras voy hablando, me gustaría que en tu cabeza esté sonando. Llevo tu remonera. ¿Se acuerdan? Bueno, que suene, que suene. Te quiero contar esto. Vamos a rever una historia de la Biblia, que seguramente la escuchaste de muchas maneras y distintos enfoques, muchos matices diferentes. Hoy yo quiero posicionar un matiz en un lugar importante porque le va a dar relevancia a lo que Juan en el Evangelio quiere transmitir. Dice así, Juan 6, algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, al otro lado del mar, al otro lado del río, y mucha gente lo seguía porque veían estas señales milagrosas que él hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a la colina, se sentó con sus discípulos, faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía, la Pascua. Eso que dice acá significa que había mucha gente caminando en los caminos, iban a la fiesta. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? No es nada. Hagan que se sienten todos, dice Jesús, por favor, que se sienten. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5.000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias, distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña al solo. Que suene la canción en tu cabeza. Si querés ver un milagro, hay que cruzar al otro lado del río. Anótalo. Si querés ver un milagro, hay que cruzar al otro lado del río. Esto significa que hay que tomar una decisión. Y esto nos lo puso a mí y a Anto, Dios, hace unos años atrás, cuando estábamos decidiendo venir a Human. Todavía estábamos en una especie de transición y en una búsqueda. Felizmente Dios nos fue poniendo como pequeñas zarzas en el camino, guiándonos. Honro mucho a Andy Vero. Esta escena fue, de nuevo, una mesa, sillas, charlando, invitándonos a un lugar que después nos llevó a otro lugar y ese lugar nos llevó al lugar con Anto, que es el auto, nuestro lugar de charlas importantes. En ese lugar se cierran las puertas herméticamente y tenemos un espacio donde estamos yo, Anto y Dios. Anto, Dios y yo. Yo, Dios y Anto. Lo repito mucho porque no hay, somos una unidad, ¿no? Entonces, realmente no sabíamos qué iba a venir después. Había mucha incertidumbre. Por varias cuestiones. La primera es que estábamos con una idea en la mente de un cambio total de planes. Esto implicaba un cambio muy rotundo de planes. Segundo, venía un cambio de casa. Nos teníamos que ir de donde estábamos porque necesitábamos otro lugar. Tercero, un cambio de iglesia. Llamativo. Y vayan conectando porque todas las charlas van a tener un hilo conductor y ese es Dios obrando y hablando. Había un cambio de iglesia también. Imagínense esos 3 estados en nuestra mente, los dos, y en ese momento dijimos, bueno, Dios, vamos hacia allá. Esto que te quiero contar es lo que Dios quiere hacer en tu vida también, y está haciendo ahora en tu vida seguramente. Esta decisión de cruzar al otro lado del río tiene que ver con esto, de que además de que cruzar, que significa cruzar, lo que viene después es sentarnos en esa colina con Jesús. Y Él nos invita a estar expectantes. ¿Qué va a pasar? Te aseguro que Jesús siempre nos puede sorprender al otro lado del río. Me encanta del Evangelio de Juan que siempre, que uno de sus mensajes centrales y lo que nos quiere hablar y lo que le habló el contexto inicial es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y otra cosa es que hay esta señal del milagro, nos quiere también decir que Él es el pan de vida. Quédate con esas dos cosas. En primer lugar, subió hasta una planicie, se sentó con los discípulos,
Venía mucha gente y al ver la multitud viene Felipe corriendo, que era de Betsaida, que es el lugar ese. Y para que te des una idea, era un chabón que sabía muy bien, él era oriundo de ese lugar, y ve toda la gente y él en su razonamiento era, yo sé qué hacer, sé dónde comprar las cosas, sé qué hacer con todo, pero estoy desesperado, tengo ansiedad, tengo todo lo que veníamos hablando estos meses, no sé cómo actuar. Y va y le dice a Jesús, ¿dónde podemos conseguir comida para toda esta gente? Y el discípulo responde que aunque se consiguiera tanta comida, no tenían todo el dinero para comprarlo. O sea, ¿no? Como una solución humana ante un problema totalmente ilógico. Después viene Andrés. Andrés traía con él, Andrés me encanta porque es práctico. Lo agarra el nene, vení, mira Jesús, tengo acá un muchachito que tenía 5 panes de cebada y 2 pescados. Ese personaje, ese niño, también visualizalo. Es otro personaje importante de la historia. Ese niño no tenía mucho para ofrecer, ni en cantidad ni en calidad, pero aún así Jesús lo agarra y dice la palabra que Jesús ya sabía qué hacer. Así que le pide a sus discípulos que hagan sentar a la gente, agarra lo que le traen, agradece a Dios y se multiplican los panes. Hasta acá ya saben toda la historia, saben lo que significa. Bien. ¿Estamos bien? Perfecto. Cuando la gente fue saciada, Jesús levantó todo lo que había sobrado, llenaron las canastas y se fueron. Perfecto. Todos ahí dicen, no hay duda que este es el profeta que esperábamos. Entonces, en este relato podemos ver momentos donde Jesús cruzó al otro lado del río. Ya sea probando, ya sea enseñando, ya sea alimentando. ¿Y saben qué es lo más importante de esto? Que Jesús nos hace parte de su obra. Eso es lo importante. Jesús nos está haciendo parte de su obra. Él nos hace parte de su obra con esta acción de cruzar al otro lado del río. Él quiere involucrarte. Primero, cruzó al otro lado del mar de Galilea y los discípulos lo siguen porque era su maestro. Había una necesidad de oírle. Había una necesidad de sentarse con él. Había esta cosa adentro que dice, quiero pasar tiempo hablando de Dios, quiero estar con él, quiero escuchar qué tiene para decirme el maestro. ¿Qué es esto nuevo que estoy escuchando? Segundo, también al otro lado de la lógica natural del ser humano, ¿no? Porque esto que decíamos antes, ¿quién en su sano juicio pensaría cómo alimentar a una multitud que se acerca sin tener los recursos a la vista para hacerlo? Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Su compasión era inherente. Jesús ve la multitud y dice, hay que darle de comer, no queda otra. ¿Qué hacemos? No podía, Jesús no podía. Veía a esa gente y dice, se están yendo a la Pascua, les tengo que dar de comer. Había algo en él, entonces los alimenta. Tercero, cruza al otro lado, esto me encanta, del corazón de Felipe, un oriundo de ahí, como decíamos, que podría tener certezas del lugar, de cuánto costaría, de la comida, podría ser como un organizador de eventos del lugar porque tenía toda la data. Y Jesús le hace una pregunta, sabiendo lo que iba a hacer, que el discípulo no supo responder. Yo me veo ahí, porque Dios muchas veces me hace preguntas donde yo pienso que voy a hacer esto y Dios me dice, y yo siento que tengo la seguridad, y de pronto Jesús me interpela con una pregunta y digo, no la tengo tan clara, gracias a Dios. Lo cierto es que Felipe estaba en la presencia de Jesús, Dios hombre, y respondió a su pregunta como respondería a cualquiera de nosotros. Cuando la ansiedad y esto que hablamos, ¿no? La desesperación nos abruma y sobre todo cuando creemos que sabemos lo que hacemos o también por esto, ¿no? Porque vengo de donde vengo, ya sé lo que tengo que hacer. Es como, no, yo soy de iglesia de toda la vida. Sí, bueno, te voy a sorprender, dice Jesús. Te invito a cruzar al otro lado del río. Fue también más allá de su poder divino, Jesús, haciendo parte de su plan a Andrés y al muchachito. Andrés tenía dudas, pero fue práctico. Y fue a buscar a un pequeño que seguramente, hay una interpretación muy linda que dice que la gente, como estaban yendo de la Pascua, tenían viandas. Entonces se dice que esa multiplicación, hay una generosidad dando vueltas, de mucha gente sacando, tengo esto. También, obviamente, no le sacamos el poder divino de Dios, hubo una multiplicación, pero hay algo de eso también, de esa cosa milagrosa, ¿no? Y es tremendo verlo así. El piloto automático de Andrés en responder a Jesús me mata, porque es como que resuelve, ¿no? Está, bueno, vamos. Y esto me encanta. Muchas veces yo me pregunto,
Y ahora hablando del niñito, vengo con mis dos panes y mis 5 peces y digo, Señor, ¿esto es suficiente? Esto es suficiente, mis dones, tus talentos, ¿es suficiente, Jesús? ¿Es suficiente? ¿Sirve lo que tengo para dar? Y déjame decirte que sí, que Dios te puede sorprender con eso que está en tu corazón, con eso que querés servir, con ese ir al otro lado, con tu oficio, con tu manera de ser, con tu característica personal, eso que Dios puso en vos, esa chispa, eso que tenés. Sos especial y Jesús lo sabe y quiere que cruces al otro lado. Jesús cruzó al otro lado de las mentes de quienes ya lo seguían por los milagros que venía haciendo, pero este hecho sobrenatural los maravilló tanto que los quisieron hacer rey a la fuerza. Y quizás mucha de esa gente que lo quiso hacer rey, porque esperaban un rey político, más adelante mucha de esa gente también quizás le gritó, crucifíquenlo, ¿no? Es tremendo eso del ser humano, que somos muy olvidadizos. Podemos ver un milagro y estar viviéndolo y más adelante decir, no, yo no lo conozco. Y es tremendo eso también, ¿no? Entonces, velemos todo el tiempo por eso. ¿A dónde voy con todo esto? Que es probable que si no cruzamos al otro lado del mar con Jesús, nos perdamos de verlo en acción. Y de aprender de Jesús. También de sentarnos en esta colina con un matecito. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahora Jesús? Y disfrutar de su presencia. Y seguramente si no cruzás tampoco vas a ser usado en sus planes. Tenemos que dar ese paso. Hay que darlo. Jesús quiere que seamos parte de su plan. Esto no me lo invento, esto está en la palabra. Jesús quiere hacerte parte de su plan. Y Dios puso esto en mi corazón porque yo era de los que dudaba si Jesús quería que yo sea parte de su plan. Porque me lo hicieron creer muchos años también. Felizmente Dios sanó mi corazón por medio de esta iglesia, por medio de esta casa. Jesús quiere que seas parte. Si estás dudando ahora y en tu corazón hay incertidumbre y hay, no sé, tengo estos 2 panes, estos 5 peces, vení, tráelos, dice Jesús. ¿Por qué? Porque los voy a multiplicar. Porque los voy a multiplicar. Estar con Él del otro lado, sentados en la colina expectantes, implica que vamos a ser desafiados. No va a ser fácil. Vamos a ser probados. Con Anto fuimos muy probados estos años. Veremos nuestra finita humanidad y vamos a ser confrontados con nuestro actuar y nuestro caminar diario. También es una invitación a ser parte del plan de Dios. No importa lo que traigamos adelante, lo que decíamos, pero ¿sabes qué? Él sabe qué hacer con eso que traes. Él sabe qué hacer. Confía en eso. Él sabe qué hacer. ¿Sabes que yo caí un jueves a un link sin saber realmente qué esperar? La verdad es que tenía expectativas, pero también tenía dudas, muchas. Luego de muchos años de heridas y dolor, de muchas experiencias, encima yo llegaba a los links y escuchaba las historias y decía, pará, yo soy un nene de mamá, con lo que vivieron estos compañeros. Decía, wow, gracias a Dios por darme esta perspectiva de vida, ¿no? Y poder sanar a través de las historias de los demás, sanar a través de una mesa, a través de unos panes, de unos peces, del don que le dio a los chicos de los jueves en ese link para poder tener la generosidad de contar lo que Dios estaba transitando y haciendo en su corazón. Gracias por sus corazones, chicos. Aprovecho esto para decirle a ese link que para mí fue transformador. Y te digo más, hubo un milagro. Por medio de ese link yo pude ver padres amando a sus hijos, lo que repercutió directamente en mi relación con mi papá. Y Dios sanó una relación con mi papá milagrosamente, una relación que si te tengo que contar humanamente, no tengo yo humanamente las formas para perdonarlo, pero Jesús en mí sí. Y es el día de hoy que me puedo sentar a comer un asado, a charlar, me manda mensajes, Dios restaura. Y yo no tengo nada más que lo que soy, 2 panes y 5 peces. Entonces, lo primero que creo que es importante ver, no como la disposición del corazón en este sentido, de ir al otro lado. Eso ya es un buen indicio del corazón. Si en tu corazón está latiendo algo con esto que estás escuchando, es porque tu corazón tiene hambre de algo más. Es porque hay algo, una búsqueda inherente en el ser humano, que es esa conexión con lo divino. Y eso que te está latiendo ahora es esa conexión con el Espíritu Santo y con lo que Dios quiere hacer con tu vida. No calles ese latir. Da ese paso al otro lado del río, porque es Jesús llamándote. Él te quiere.
quiere lo que tenés, lo quiere multiplicar, porque ¿sabes qué? No se trata de nosotros, se trata de lo que está haciendo con su iglesia y lo que va a venir. Es esperanza, es vida en abundancia, es vida nueva, es un tiempo nuevo. Y voy a cerrar con esto, chicos, perdón. No sé, tenía un horario y... Hay un corazón inquieto. Luego, cuando la duda y la incertidumbre abunda, en el momento de las preguntas podemos estar tranquilos que Jesús sabe qué hacer, pero Él no va a hacer todo solo, nos hace parte. Y nos quiere enseñar, nos quiere usar en sus planes. Y quizás creas que tus 2 panes y 5 peces no van a ser suficientes, pero de nuevo, enfatizo que créeme cuando te digo que Dios va a multiplicar lo que tenés para traer acá. Y no solamente acá adentro, lo va a multiplicar en tu trabajo, en tu familia, en los lugares donde te muevas, va a multiplicarlo. Además de ver ese poder de Jesús material, podemos ver cómo Dios sacia el hambre física y espiritualmente. ¿Y sabes qué? Lo más lindo de este pasaje al final dice que la canasta nuestra también va a ser llena. Gracias, Jesús, por llenar mi canasta. Ayer hablamos con Anto en una charla paseando a Olivia, nuestra perrita, y nos estábamos haciendo un par de preguntas de un reel que vimos, y hay una pregunta que decía, ¿cuál sería una buena vida hoy, no? Y nos lo preguntábamos el uno al otro, y yo le decía, mirá, esto, Olivia, nosotros dos, ya está, no necesitamos más. Pero llegar hasta ahí fue todo un camino. Y prosigo a la meta. ¿Por qué? Acá quiero hacer un disclaimer. Porque todavía habita en mí un Felipe, todavía habita en mí un Andrés, todavía habita en mí esta humanidad. Entonces, no nos durmamos, estemos todo el tiempo presentes. A mí me lo recuerda siempre Anto, mi humanidad. Y gracias a Dios por eso. Familia, ya voy cerrando con esto. Hoy con Anto podemos contemplar este milagro en Human. Nos sentimos parte de esta tarea, de esto que comenzó en un living, como decía Angie. Me encanta porque estamos en un living, estamos compartiendo el pan. Esto es compartir el pan. Y Dios nos hace parte de su actuar. Ahí entendí más. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Esa charla en el auto tenía todo el sentido, pero Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Yo tenía dudas. Dios tenía certezas. Y así como nos hizo parte de su plan, a nosotros lo va a hacer con todos ustedes y con todos nosotros, si estamos dispuestos a sentarnos en esa colina, expectantes para aprender y ser usados. Eso sí, antes hay que ir del otro lado del río. Y cierro con esto. Dice la letra de Drexler. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Gracias. Bueno, parece fácil de afuera, pero llegás acá y... Bueno, si lloramos, como dicen, una lloradita y a seguir, ¿no? Nos secamos las lágrimas. Bien. Bueno, no sé si se van a ver del otro lado. ¿Corremos esto? Ay. Ah, bueno, dale. Gracias, Santi. Bueno, miren el Shenga y voy a hacer una comparación. Así estaba mi vida, enterita, ¿no? Como este Shenga. Cada pieza estaba en su lugar. Estaba todo perfecto. Pero un día
Y sin darme cuenta, este Jenga empezó a cambiar. Vamos a sacar una y si se cae todo, bueno, ahí me ayuda. La primera pieza que cambió fue, falleció mi papá. Parecía que estaba todo bien. Al año siguiente sacamos otra porque se va mi mamá. Perdonen, ¿eh? Dije que no iba a llorar, pero bueno, se hace lo que se puede. A los meses, la iglesia en la que crecí, me formé, conocí a Dios y me formó desde mi adolescencia, así que hasta mis 27 años. No tengo mucho más, así que... se cambió, ya no estaba tampoco. A los meses, vamos a sacar a la iglesia, y a los meses, con la persona que creí que iba a formar mi familia y que Dios me había dado en ese momento, tampoco estaba. Se fue. Así que dije, bueno, algo más me tiene que pasar, porque serví a Dios, lo busqué siempre y me sentía como Job. ¿Cuántos conocen a Job? Levanten la mano, así me ayudan y me siento tan solita acá. Job de un día para otro perdió todo también, ¿no? Y bueno, así llegué a Human, sin nada, sin iglesia, sin papá, sin mamá, sin novio. Así que esa creo que fue la peor. No, mentira. Sin nada. Así llegué. Llegué y no quería llegar acá porque mi iglesia era la mejor iglesia. ¿Cuántos estuvieron en alguna iglesia que era su mejor iglesia? Era la mejor, la única. En la única que ibas a encontrar salvación. Si te ibas, chao. Pobre de vos. Bueno, dejo acá, así no. Así llegué a Human, sentada, así como estamos hoy todos, y empezaban a hablar de los links. Bueno, ¿qué es un link? Dije yo. Era una célula antes, una casa de paz, un discipulado. ¿Qué es un link? No sé. Bueno, dije, vamos a ver qué es esto. Así que me anoté en un link, claramente. O sea, cuando todo se perdió, lo único que quedó fueron estructuras. Estructuras mentales que me habían condicionado a conocer a Jesús de una manera distinta, de una manera... Lo conocía a Jesús personalmente, pero tenía ciertas estructuras mentales acerca de cómo debía ser la iglesia. Cosa que cuando llego acá, nada de eso estaba. Entonces dije, ¿qué hago acá? Llegué llorando, no sé si por ahí anda Jime, pero bueno, Jime y Emita eran parte de mi vida en la otra iglesia. Y bueno, dije, vamos a darle una oportunidad a Human. Así que bueno, me anoté en un link, me fijé quién daba cada link. Entonces dije, bueno, claro, yo voy a ir al de la pastora. No, porque obviamente otra persona no me puede hablar más que la pastora, porque yo tenía discípulos, era rango alto en la otra iglesia. Entonces menos ¿no? Como dice terraza, nunca sótano. Bueno, entonces me anoté en el link de Nati y bueno, ahí empezó todo. Además, no tenía que tener discípulos, no tenía que tener grandes cosas para ser parte de la célula, bueno, el link en este caso, de la pastora. Entonces dije, acá es la mía. Y bueno, empecé a ir. Cuando llego, me encuentro, el primer encuentro que hicieron, había una mesa llena de herramientas. Entonces dije, bueno,
Yo silenciosa, ahí quietita, escuchando, y cada una iba eligiendo la herramienta con la que quería empezar a construir, su vida en Jesús o lo que quiera. Entonces había un casco y yo dije, bueno, agarro el casco porque tengo que proteger mi mente de los pensamientos malignos y todo. Y Dios me decía, no es eso. Bueno, agarro la lija para sacarme lo de lo que traigo. No, tampoco. Yo dije, bueno, y de repente estaba esto. ¿Alguien sabe qué es esto? Una masa. ¿Y para qué sirve la masa? Para romper todo. Pero yo ya no quería romper más nada, porque imagínate, acá estaba todo destruido ya. ¿Qué iba a romper? Entonces, Dios me dijo, necesitas romper con todas las estructuras que traes para volver a construir, o mejor dicho, para reconstruir. Yo no tenía ganas, la verdad. Estaba cansada porque decía, Dios, te serví siempre. Hice todo lo que me pediste. Fui a evangelizar, fui a donde sea que me pedías, iba. Y no me parecía justo todo lo que estaba pasando. Entonces no tenía ganas de hacer más nada porque estaba cansada. Y ese link fue el link que empezó a cambiar mi manera de pensar y a acercarme a Jesús de una manera, o mejor dicho, a través de la gracia, ¿no? Escuchamos muchas veces gracia, la gracia de Dios, y muchas veces la prediqué a la gracia de Dios, pero me di cuenta que no la vivía. No la vivía porque dentro mío había una lucha constante entre el deber hacer y el dejar que mi vida sea lo que es, lo que Jesús quería que yo fuera, ¿no? Estamos muy marcados muchas veces por el hacer y nos enfocamos en el hacer, en servir a Dios, en ir, en venir, pero nos olvidamos del ser. Y lo que a Dios le importa en realidad es nuestro ser. Y les voy a leer algo que me anoté. Ser iglesia, una de las cosas que entendí que ser iglesia era ser los ojos de Jesús. No estar en el discipulado, no estar, perdón, no estar haciendo cosas. Entendí que ser iglesia era ser los ojos de Jesús para mirar a Sofi, ¿no? Ser las manos de Jesús para abrazar a Silvi. Gracias. Eso era lo que Dios quería y lo que es la iglesia. No es una posición. La única posición que yo tengo es la de ser hija de Dios. Entonces, te animo a que hoy tomes esa masa y te animes a romper con todas esas estructuras con las que vinís, con las que llegaste a este lugar, y que entiendas que el modelo que Jesús quiere para nosotros es que vivamos en la gracia. Eso es lo que Jesús quiere. No quiere que vos estés corriendo tras algo, sino que vivas en su gracia. Y con esto cierro y me despido. Jesús no pone cargas pesadas que no podemos llevar. La única carga de Jesús es ver la necesidad del que tenés al lado. Es tener compasión y amor. Es mirar a los demás como Jesús te mira a vos.
Y eso es Human para mí. Es haber aprendido y seguir aprendiendo a vivir un estilo de vida basado en la gracia. En esa gracia que sé que me permite escribir una nueva historia. Y que te permite a vos escribir una nueva historia. Y hoy ya no miro más si Nati da los links, porque entendí que Dios está conmigo, que yo estoy con Dios y que eso es lo único que importa. Así que nada, te animo a que tomes esa masa y que empieces a romper esas estructuras que te están impidiendo acercarte a Dios de una manera distinta. Amén. Bueno, sacala del ángulo, ¿no? Porque ahora es re intimidante estar acá. Nada, hace un par de semanas a mí también Fer me mandó un pequeño gran choclo de texto a lo tía. Nada, invitándome como a pasar acá y compartir también mi experiencia. Y honestamente yo al principio no tenía mucha idea de qué decir. Igual normal, pero digo, la verdad que igual no imagino qué podría hablar o qué podría compartir. Además yo en ese momento estaba con la mente en un campamento al que iba a ir, la GRAM, que fue la semana pasada, y un campamento que encima yo estaba yendo medio desganado, o sea, no encontraba mucho propósito lo que iba a hacer, era un rol al que serví pocas veces, y me encontró como en un momento raro. Nada, volviendo al campamento, era de vuelta una situación que yo medio no había elegido, yo me había notado una cosa, me habían llamado para otra muy específicamente, era muy claro que querían mi ayuda justo en eso. Y bueno, mi vieja, algo que hizo muy bien es criarme de manera que cualquier cosa que me piden, cualquier colaboración que me piden, mientras no sea adentro de mi casa, a cumplirla y hacerla, ¿no? O sea, si usted me pide algo, le voy a decir que sí. En mi casa, bueno, los platos mágicamente aparecen limpios a la mañana siguiente, así que igual no importa. Pero nada, en este campamento fue genial, la pasé re bien, el Señor me habló y revirtió todo esto que yo tenía, esta duda de mí, ese no es el punto de hoy. Pero en el campamento, en una situación muy random, pude ser espectador de una conversación entre dos personas, o mejor dicho, entre dos posturas, en las cuales yo en algún punto de mi vida estuve también. De hecho, una de esas está acá, todo bien. Perdón que no te avisé, no tenía tiempo. Y nada, una de estas posturas era una de un poco de frustración quizás con la iglesia o con su iglesia, que es algo normal que pasa en los campamentos. Uno va y se expone como a un montón de distintas maneras de alabar al Señor y de encontrarse con Él, y distintas maneras y cosas que funcionan distinto, y es como muy fácil caer en compararse con el lugar al que uno va. Y del otro lado había alguien un poquito más experimentado, con un poquito más de años, que también había vivido esa situación, y nada, es un intercambio de ideas como muy interesante. Y yo me quedo con esto que le dice esta persona más grande, que le responde ante esta frustración, que es: la iglesia es para Dios y la iglesia es de Dios. Todo lo que hacemos es por Él y es para Él. Esto, los trapos, esto de acá, las alfombras, las sillas, las luces, son de Dios y son para Dios. El momento en el que uno se enfoca en hacer las cosas para las personas o para cualquier otro motivo que no sea Dios, eso lleva a frustración. Y uno se va a frustrar y las cosas van a salir mal, y hay un montón de ejemplos. No importa lo que sea que estés haciendo. Quizás estás haciendo lo que el Señor te dijo que hagas, en el lugar en el que Dios te dijo que lo hagas, en el momento en el que Dios dijo que lo hagas, pero lo haces con el corazón incorrecto. Y inevitablemente eso te va a frustrar. El mejor caso de todos es Saúl. Para el que no conoce, es el primer rey de Israel, que
después de haber sido ungido, años después, el Señor lo termina abandonando, lo deja a su suerte, porque Saúl se rehusó a reinar y a hacer las cosas con el corazón alineado a Dios. Y yo estuve en esa situación también, en estar frustrado con la iglesia, enojado, porque las cosas podían ser distintas, porque yo pensaba que esto podría haber sido así y esto así, ofendido por lo que le hicieron a otra persona. Y hay algo que el Señor me enseñó en todo esto, es que la iglesia no es para mí, la iglesia es de Dios y es para Dios. Y una pregunta que el Señor me hizo, o con la que me confrontó en este momento de mi vida, varios momentos, porque me pasó hace un par de días, incluso cuando voy al campamento, digo, con este síndrome impostor de frustrarme, en este caso conmigo mismo, es, ¿para qué haces esto? ¿Con qué corazón estás pensando esto? ¿Con qué corazón estás viendo y estás pensando en la iglesia y de la iglesia? Y no hablo de corazón de sentir, hablo más como una cuestión tangible, de entender que esto, lo que estoy haciendo, lo hago por Dios y lo hago para Dios. Y listo, y se acaba ahí. Hay veces que uno lo siente, y es fácil sentirlo cuando estamos todos en la misma, y cuando estamos todos en la misma sintonía, y estamos todos de acuerdo con lo que se está haciendo, con lo que se está predicando, de la manera que se está predicando, es genial, pero pasa muy poco eso. Pasa muy poco. Siempre hay algo, y yo soy súper analítico y me encanta ver y analizar todo, entonces siempre hay algo con lo que uno podría sentirse incómodo. Pero hay algo que es estar conscientes de que todo lo que hacemos es para Dios y es por Dios. Nada más. No hay mucho más que quiero decir, no hay mucho más. Y yo sé que hoy vienen muchas personas que no son de acá, y me imagino que todos deberán tener alguna situación distinta de iglesia particular. Quizás están sirviendo en algún lugar donde no los ven, donde no los aprecian, donde las cosas no funcionan como ustedes quieren, pero quiero alentarlos a que sigan haciendo lo que están haciendo, si Dios los puso ahí, si no, bueno, salgan, pero que puedan seguir haciendo lo que están haciendo. Lo que hacen es por Dios y es para Dios y nada más. En el momento en que lo haces por otra cosa, te vas a frustrar. Y si ya estás conforme en el lugar en el que estás, sirviendo en el lugar donde tenés que estar y te ven, las cosas salen bien y la gente te dice, che, lo haces re bien y qué sé yo, no pierdas la mirada de Dios. Porque en el momento en el que empezás a tener un gustito de lo que la gente te dice, che, esto lo haces bien, esto te va bien, qué bien esto. No, es por Dios y es para Dios. Es por Dios y es para Dios. Y voy a ver si me olvidé de decir algo. Bueno, chicos. Bueno, sí, no hay mucho más. En realidad lo hice, me cronometré. Pero quiero cerrar con un versículo que medio que habla de todo esto. Y está en Juan 15, de 4 al 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y con eso quiero dejarlos hoy. Separados de Dios no podemos hacer nada. Por más bien que lo hagamos, por más tiempo que lo estemos haciendo bien y nos salgan bien, al final de cuentas no es fructífero y no va a servir de nada. Y nada, no tengo mucho más para decir, la verdad. Gracias. Simón me viene como anilla al dedo, porque si hay algo que yo voy a decir que no lo tenía planeado, y es que yo soy remil maestra jardinera. De hecho, de ahí nos conocemos con Nati, y Simón fue uno de mis primeros alumnos. No hagan cálculos, por favor. Como buena maestra jardinera, te quiero contar una historia, porque es una de las cosas, siento que se escucha rari. Es una de las cosas que más me gusta hacer,
y creo que son de las que mejor me salen. Así que déjame contarte mi historia y si te llega de alguna manera, charlamos de esto después. Resulta que hace algunos años, espera que me molesta esto, atrás, cuando nos decidimos casar con mi esposo, Emma, mi marido se llama Emanuel, se llama Dios con nosotros, pero bueno. Vamos a alquilar el departamento que estaba abajo de la casa de Nati y Fer. Quizás te preguntas por qué te estoy hablando de esto, qué tiene que ver mi casamiento, mi casa con mi historia en Human, pero te puedo asegurar que tiene todo que ver. En el momento en el que nos vamos a casar nosotros, decidimos inteligentemente cambiarnos de iglesia. Nos vamos de la iglesia a la que íbamos toda la vida, empezamos a ir a otra donde algunas personas conocíamos y nos casamos. Locos los pibes. Se casan en un contexto bastante embarullado, bastante conflictuado, pero se casan. Los pibes, por lo menos, paso de fe, ¿no? Nos casamos. Y nos vamos a vivir ahí abajo de la casita de Natifer, que después nos enteramos que también había sido la casa de ellos cuando se casaron. Cuando Nati nos da la llave de ese departamento, no me acuerdo en este momento si Fer estaba ahí, nos hace un corazoncito con una cinta y nos dice un versículo que a mí me quedó y lo puse y lo posteé porque yo posteo todo. Yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Curioso, ¿no? Porque mi cosito se llama Escape Imperfecto del Plan Perfecto. Y ahora es donde te voy a empezar a leer un poquito más porque te quiero contar con lujo de detalles. Espérate que se me bloqueó. Ahí está. Durante los primeros 2 años de asistencia a la nueva iglesia, me animo a decirte que éramos remil fieles congregantes de ese nuevo lugar. Íbamos todos los domingos, nos quedaba súper lejos porque nosotros íbamos a una iglesia que estaba en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Íbamos a las reuniones de matrimonios, remil comprometidos con todo. Hasta que, la verdad es que no te sé explicar por qué, porque no sé si hay una explicación lógica, pero esa frecuencia a la que teníamos, con la que asistíamos a ese lugar, empieza a menguar y empezamos a dejar de ir. Pero si hay algo que me caracteriza y es que soy de defender mucho los valores, necesito como levantar una bandera y defender esos valores, y empezamos a llenar, creo que más yo que mi marido, pobre, no lo voy a hacer cargo, empezamos a llenar esa ausencia de valores de la comunidad de fe con otras cosas. Vos imaginate que yo nací en la iglesia, me crié en la iglesia, todo lo que te puedas imaginar que se puede hacer en una iglesia, yo lo hice. Y de golpe y porrazo, 0. O menos que eso. Y me encontraba con la necesidad de defender algo, así como a capa y espada, esta es mi causa. En el proceso de defender, si hay lo que me caracteriza, es que soy bastante combativa cuando te defiendo las ideas. Entonces me puse súper combativa y bastante apática. En ese contexto en el que yo, defensora justiciera, a mis vecinos de arriba no se les ocurre una mejor idea que sembrar una nueva iglesia arriba de mi cabeza. Divino, chicos. Imagínate, vos estás enojado porque estás pasando un proceso interno, personal, que te duele, te fuiste quizás lastimado de un lugar donde eras parte, remil parte, y ellos crean una iglesia, divino. Arriba de mi cabeza, o sea, estaba yo, mi casa, la terraza, la cocina de los chicos, oraban, cantaban, todo pasaba ahí. Se juntan las primeras personas y fundan esta iglesia sobre mi cabeza. Human se gesta sobre mi cabeza. A una persona como yo, que cuando se enoja con algo, sostiene su postura, le molestó una iglesia arriba de la cabeza. Podrán imaginarse que los siguientes 4 años fueron bastante conflictuados en mi interior. Si yo me lo pongo a pensar, hoy me doy cuenta que esa incomodidad que yo sentía, porque yo te juro que me re molestaba, era como, hoy otra vez están orando, otra vez están cantando, ¿y ahora qué están haciendo? Y yo estaba enojada y estaba molesta, pero estaba incómoda, porque el Espíritu Santo me está diciendo, Reina, la iglesia que necesitas está arriba de tu cabeza y yo no. Porque si yo hay algo que te hago, te sostengo en la postura a muerte. No, yo no. Nati y Fer nos invitaron innumerable cantidad de veces a participar de las actividades que empezaban a hacer. Y yo encontraba siempre una excusa para no ir. Porque el que quiere excusas las encuentra siempre. Y no. Y fueron
creo que no las podemos contar con los dedos de las manos, porque si no era en ellos, también quizás era Angie, que nos invitaba y yo siempre tenía algo para hacer. Y no iba, pero sosteniendo mi postura de no, yo ya sé cómo son las cosas, ya sé por dónde viene la mano. A mí con este cantito, no, porque yo ya la viví. Y sostenía esta postura. En el 2019, más o menos, nos surge, no me acuerdo si el 19, pero sí, soy mala con las fechas. En el 2019 nos surge la oportunidad de mudarnos a un lugar más grande. Para mí, el escape perfecto a la incomodidad de tener una iglesia sonando, vibrando, cantando arriba de mi cabeza, porque yo era testigo de bautismos, reuniones, casamientos, todo lo que pasa acá pasaba arriba de mi cabeza. Literal, y Nati se ríe porque sabe que tengo razón. Hasta Jero practicando la batería pasaba arriba de mi cabeza. En fin, surge la oportunidad repentina, súper de bendición, porque la verdad que Dios nos bendijo un montón con esta casa nueva, y nos vamos. Yo feliz que mi plan de escaparme de la iglesia que estaba arriba de mi cabeza estaba funcionando. Yo me estaba alejando de esa iglesia que sonaba arriba de mi cabeza. Al año siguiente, no sé cuántos se acuerdan, creo que nadie lo pudo bloquear, una pandemia mundial, encerrados en casita, besitos, no nos vimos más. En todo este proceso de pandemia, yo, que me creía capaz de absolutamente todo, me encuentro en una crisis inesperadísima, que me afecta a mí, en primer lugar, y a mi familia también. Pero crisis nivel, reinita de esta no sé cómo salís. A ese punto de crisis tenía. Bueno, en las crisis yo creo que activamos los mecanismos de defensa más inteligentes que tenemos a disposición. ¿Y qué hice? En medio de eso, decir, no sé para dónde salir, a dónde voy, tengo que correr, tengo que salir de acá, ¿a dónde voy? Nati se me viene a la cabeza. Y dije, bueno, tengo que hablar con Nati, pero a defensa, Angie da fe, yo tengo que hablar con Nati. ¿Por qué? No sé. Pero algo adentro mío decía, yo tengo que buscar a esta mujer y tenemos que juntarnos a hablar. Flasherísima, imagínate, vos enojado con la iglesia, jurándole el no, yo no vuelvo nunca más a una iglesia, crucecita así. Le quiero escribir a una pastora de una iglesia porque quiero hablar con ella frente a una dificultad. Dios es un capo. Nati me dice que sí. Y a todo esto, y no sé si ustedes lo saben, pero segunda ola de COVID, yo con síntomas de COVID, esta señora que está un poco loca me dice que sí, que nos juntamos en una plaza igual, charlamos, hablamos. Y esa es la primera vez que yo vuelvo a orar después de 3 años. Y dejo que alguien ore a conciencia por mí, porque ya lo habían intentado los mismos pastores de esta iglesia. Y yo sí, bueno, pero ¿cómo bueno? Sí, recibo la oración. Pero esta vez yo necesitaba esa oración por mí. Necesitaba que alguien intercediera por mí en ese momento y que reactivara esa llamita que a mí se me había apagado. Porque cuando nosotros nos alejamos de la comunidad de fe, la llamita que tenés adentro se deja de alimentar y se empieza a apagar. Y eso me había pasado a mí. Por eso también me había transformado en esta otra, Nati me decía, la sindicalista del bombo, me había transformado en esta otra persona que sacó como las cosas más fuertes de sí para hacerle frente al mundo. Y en ese primer encuentro con Nati, Dios empieza a cambiar algo en mí, pero radicalmente. Nunca vi un accionar de Dios tan claro en mi vida. Empezó a transformar mi esencia de adentro hacia afuera. Empezó a cambiar mi forma de pensar, mi forma de decir, mi forma de referirme a mí, de referirme a los demás. Cuando me empieza a transformar a mí, empieza a transformar mi entorno, mi familia, mis vínculos. Él empieza a moverse zarpado. O sea, en 15 días hizo algo que yo, si te lo cuento, no me lo vas a creer. Porque literalmente fueron 2 semanas de arrodillarme a orar con él, hablar con él, dejar que Nati orara por mí y que Dios fuera Dios y que hiciera lo que él tenía que hacer. En este proceso de sanidad que empiezo a vivir, con el que me empiezo a conectar de nuevo conmigo, Nati vuelve a insistir, pobre mujer, con que yo venga a la iglesia. En ese momento era virtual. Lo dudé, les prometo que lo dudé, pero dije que sí y me empecé a conectar a Human Online.
bárbaro, porque vuelvo a la iglesia sin la presión de ir a la iglesia. O sea, estaba en mi casa, en mi cama, divino, mirando la tele, charlando con Angie por WhatsApp de lo que estábamos viendo, pero no estaba en la iglesia. O sea, sí, pero no. Era fácil. De golpe el COVID empieza a menguar, las cosas empiezan a cambiar y uno se puede empezar a juntar en grupos. Chan. Yo tenía que ahora volver a la iglesia, ¿no? Espacio iglesia. Lo dudé un montón y les prometo que fue un domingo muy incómodo para mí, porque tenía que volver a enfrentarme con un espacio que a mí me hacía sentir rara. Y a Nati se le ocurrió la hermosa idea de sentarme adelante de todo. Pero gracias a Dios, en ese momento había barbijo y nadie vio mi cara de pánico escénico y lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Pero gracias a Dios que vine y que empecé a ser parte de esta casa. Porque Dios, a partir de ese momento, empieza a restaurar esa imagen que yo tenía de iglesia. Que no es la imagen de la iglesia, es la imagen que yo me había construido por mis propias heridas, por las cosas que a mí me habían pasado, que yo sostenía que era la iglesia. Y Dios hace lo que hizo con Pau y lo que hizo con todos y la tira y la rompe y me dice, no, esta no es la iglesia es el sueño de Dios. La iglesia está en su corazón y vos y yo somos parte de eso, somos parte de ese sueño, somos parte activa de ese sueño. ¿Y saben qué me empezó a pasar? Yo empecé a ver en acciones lo que esa pizarra que estaba en camino a mi casa, porque esa pizarra de la que Angie habló, estaba en el pasillo hacia mi casa y yo leía lo que ahí estaba escrito. Empiezo a verlo en acciones, chicos, y no es ficción. Todo eso que estaba escrito yo lo vi acá en esta casa cuando la iglesia empezó a funcionar aquí. Y en ese entonces también empieza a pasar algo conmigo. Y soy espectadora, ¿no? Al principio, porque el que se lastima y el que se quema con leche, dicen, vio una vaca y llora. Y yo no quería ser muy parte de la actividad de iglesia. Y me acuerdo que un domingo Nati me dice, es tiempo. Después de varios encuentros, de varios intentos, es tiempo de pedirte que hagas algo por. Eso activó en mí la pasión que yo siento por servir a Jesús. Perdón. Me motivó a darle otra vez mi tiempo, mis ganas y mis talentos. Y no poner peros y sacarlos del medio, porque los peros son excusas. Y hoy disfruto de esta casa que está llena de personas con miles de falencias. Yo no creo que voy a la iglesia perfecta, pero sí creo que Jesús está en el centro. Y cuando Jesús está en el centro de un lugar, no hay plan humano posible que pueda hacerle contra al plan perfecto de Dios. Yo me quise escapar del plan perfecto de Dios, que es la iglesia, que Él la sueña, que Él late en el corazón de Dios. Yo me quise ir y gracias a Dios me salió mal y me caí acá. Y resultó el plan perfecto de Dios para mi vida. Esa iglesia que latía arriba de mi cabeza, Él la había soñado para mí también. Y yo te quiero decir, si te pasó lo mismo que a mí, con la iglesia Dios hace todo nuevo. Y tenemos que entender y ver a las personas con las que convivimos a través de los ojos de Jesús, de la gracia de Jesús. Y así es como yo disfruto de mi casa, de esta familia, de esta nueva comunidad de fe. Y si a vos te pasó o te pasa algo parecido a lo que me pasó a mí, déjame decirte que estás invitado a ser parte de esta comunidad, que te sientas literal en tu casa, que acá hay amor de sobra, mates de sobra, y te queremos dar la bienvenida a casa. ¡Wow! Si así arrancamos, ¿no? ¡Qué cumple! ¿Sabés que para los judíos, el pueblo amado de Dios, los cumpleaños son eventos muy importantes? Porque ellos creen que el día que celebras tu cumpleaños, la misma energía que Dios sopló en tu vida cuando naciste, se vuelve a activar. Y yo sé que esa energía es el Espíritu Santo que está hoy entre nosotros.
Y que en este cumple número 5, con estas 5 luces encendidas, 5 velitas que prendimos, Dios quiere volver a lanzar esa energía, ese espíritu de vida, ese soplo de vida sobre tu corazón. Y creen los judíos que no solo que se renueva esa energía de Dios sobre la vida, sino que también celebran la posibilidad de volver a empezar. Si tuviste un mal año, volvé a empezar. Así que yo quiero hacerte un llamado. Después de haber escuchado estos 5 testigos poderosos, quiero hacerte un llamado. Si necesitas la vida de Dios, hoy Él suelta su espíritu sobre vos para que puedas vivir conforme a lo que Él planeó y soñó para tu vida. Y si vos venís de una temporada difícil, hoy es el día para que renueves tu mirada hacia Él y la posibilidad de decirle: Dios, acá estoy, soplá sobre mí. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, iglesia. Feliz cumpleaños. Hoy Jero me dio un dato curioso. Dice que en el mismo lugar del cerebro donde sufrís la ansiedad, sentís la felicidad. ¡Wow! ¡Qué buen dato! Yo quiero cambiar ansiedad por felicidad, dolor por felicidad, desolación por felicidad. Pero no es un plan humano, es el plan de Dios. Así que yo quiero orar sobre nosotros. Te voy a invitar a que, si querés, te pongas de pie y vamos a cerrar este tiempo cantándole a nuestro Dios, porque quiero decirte que esto no es una fiesta para Human Institución, esto es una fiesta para el único que hace posible esto, que es Jesús. Así que vamos a decirle a nuestro Dios: gracias, Dios, gracias por estos 5 años de testimonios, gracias por estos testigos que hoy pusieron en palabras tanto de tu amor hacia nosotros. Señor, con esta creencia de que vos venís con tu espíritu sobre nosotros, hoy queremos decirte: vení a mi vida. Si vos nunca le dijiste a Dios: vení a mi vida, hoy es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad para que le digas: entrá en mi vida, soplá sobre mí. Quiero ser un testigo de lo que vos haces en la vida de las personas. Y si tal vez vos en algún tiempo le dijiste esto a Dios y estás lejos de la familia de fe, si estás hace tiempo sin reunirte y hoy viniste porque te invitaron, quiero decirte que hoy Dios renueva la posibilidad de que sientas su amor y de que seas llamado hijo. Bienvenido a casa, terminó Silvi. Bienvenido a casa. Que este no sea el final de un buen mensaje, que este sea el comienzo de una nueva historia. Gracias, Dios, gracias por este tiempo. Queremos ahora terminar este tiempo con canción, dándote la gloria, porque solo vos, Jesús, te la mereces. Feliz cumpleaños, iglesia.